Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 5. Religión, poder y dinero. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones que puedan fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer más y más en tu amor. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 5 de Eclesiastés, el sabio Salomón pasa de las orientaciones generales a consejos personales. Al parecer aconseja a su hijo y por ende a todos nosotros. Este capítulo presenta 10 frases imperativas. En el versículo 1 encontramos 2. Guarda tu pie, acércate para oír. En el versículo 2, no te des prisa con tu boca, sean pocas tus palabras. Además de eso, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. Versículo 4, cumple lo que prometes. Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. Versículo 16, ni digas. Versículo 17, teme a Dios. Versículo 18, no te maravilles. Así que son 10 frases imperativas que usa el sabio Salomón para llevar a su hijo a la acción. No es suficiente que sepamos lo que es correcto. Tenemos que aprender a vivir correctamente. 3 temas que debemos destacar en este capítulo. Primer tema tiene que ver con la vanidad de la religión, versículos 1 al 7, y aquí hay varios elementos que vamos a destacar de esta sección. Por ejemplo, nuestra actitud al ir al templo, versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. El sabio nos dice que al acercarnos a la casa de Dios, el templo de Salomón o el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios, debemos guardar el pie. Aquí se usa en sentido figurado, es decir, tener cuidado. Como dice Salmo 110, 101, aparto mis pies de toda mi mala senda para cumplir con tu palabra. De lo que debemos de cuidarnos es de guardar nuestro pie, de ofrecer el sacrificio de los necios. Muchos van a la iglesia y se acercan para adorar, pero no están listos para oír. Sus pensamientos están en las cosas terrenales y entonces sus palabras son imprudentes, precipitadas y, demasiado a menudo, muy lejanas de una verdadera adoración a Dios. No están conscientes de la presencia de Dios, hablan de asuntos triviales. Su culto es externo, una mera forma. Por eso, cuando vamos al templo, debemos ser conscientes de nuestra adoración a Dios, hacer un culto racional, estar dispuestos a oír atentamente y cuidarnos de ofrecer el sacrificio de los necios. Este sacrificio de los necios se amplía en el versículo 2. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Aquí hay varias cosas. Número 1, tiene que ver con las palabras que pronunciamos ante Dios. Muchas veces hablamos por hablar o participamos de la ceremonia, pero de manera externa y no de corazón. 2, además se nos invita a que sean pocas nuestras palabras. Son peligrosas las palabras apresuradas, irreflexivas, precipitadas, ya sea en conversación, petición u oración. La lengua debe ser dominada como lo es un caballo.
Jesús mismo nos dijo que en la oración evitemos las vanas palabrerías. No es la cantidad, sino la adoración sincera la que vale ante los ojos de Dios. Sigamos con el versículo 3. Porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de la multitud de palabras la voz del necio. Aquí cuando usa el término sueños es en el hebreo halom, palabra que abarca toda clase de sueños, incluso los de los profetas falsos y verdaderos. Posiblemente se refiere al confuso estado mental de los mundanos, entrampados en una multitud de preocupaciones y ayunos de la paz de Dios. Las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Así como trabajar duro trae agotamiento y entonces viene el sueño. De la misma manera, las muchas palabras revelan que somos necios. Tengamos cuidado cuando hacemos votos delante de Dios. Miremos los versículos 4 y 5. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No se está discutiendo si se deben o no hacer votos, sino que a veces se hacen votos, promesas que no se cumplen. Muchas personas son apresuradas para hablar, para proferir promesas, pero nunca las cumplen. Son mentirosos. Por eso el consejo es: piensa antes de hablar. Dios espera de nuestra parte un culto racional, un culto auténtico, una oración de corazón. No prefiramos votos solo para lucirnos o quedar bien, pero que no tenemos la intención de cumplir. Eso es mentir y no es aceptable a Dios. Elena de White nos recomienda que cumplamos fielmente nuestros votos al decir: Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren sus obligaciones para con Él tan vinculantes como su deuda con el comerciante o el mercado. Que cada uno revise su vida pasada y vea si alguna promesa no pagada o canjeada ha sido descuidada, y luego haga esfuerzos adicionales para pagar el último centavo, porque todos debemos reunirnos y aceptar la decisión final de un tribunal donde nada resistirá la prueba, solo la integridad y la veracidad. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 476. Debemos pagar nuestros votos, no debemos considerarlo como de poca importancia. Entonces no seamos presurosos a hablar y a hacer compromisos que no vamos a cumplir. Miremos el versículo 6 de Eclesiastés capítulo 5. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Dejar de cumplir un voto es un pecado por omisión. Algo interesante de este pasaje es que se ha sugerido que el término ángel quizás se haya usado a veces para referirse a Dios, porque los hebreos evitan el uso continuo del nombre sagrado. El judaísmo se ha destacado por haber creado diversas expresiones sinónimas del nombre divino. Así que el pasaje nos enseña que no tienes excusa ante Dios de decir que tu culto o el voto que hiciste pues lo hiciste apresuradamente, que no fue hecho en forma racional. Eso no es excusa. Ten cuidado con eso. No te acarrees el desagrado divino. No hagas enojar a Dios. Cumple lo que prometes. La adoración, los votos, el culto público son parte necesaria de nuestra vida cristiana. Pero lo que marca una verdadera adoración es el temor a Dios. Versículo 7. Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos aparentar a todo lo demás, pero no podemos engañar a Dios. Temer a Dios en Eclesiastés significa percibir que Dios es el juez y Él no aprueba la vanidad de nuestra religión. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. La segunda sección de este capítulo es sobre la vanidad del poder, versículos 8 y 9. Si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos.
El provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está al servicio del campo. Esta sección habla de aquellos que usan el poder para oprimir al pobre. Mucha de esta explotación es una confabulación entre varios poderes donde el uno protege al otro y se prestan para hacer el mal. Pero deben recordar que el mundo no les pertenece. El mundo es de Dios. En el plan de Dios el trabajo era bendición y no una maldición o un medio para explotar a los demás. Por eso concluye que el hombre que ostenta poder es en vano, porque él está sujeto a la tierra, y si la tierra da, el hombre tendrá que comer, y si la tierra no da, por más poder que tenga, no podrá comer. Estos hombres deben recordar que Dios es el juez y abogado de los pobres maltratados, y que ahí hará justicia a sus hijos. Un buen gobernante se acerca más al pueblo. Quienes trabajan con dedicación para que no falte el alimento, esto es mejor que depender de funcionarios corruptos. La tercera sección de este capítulo es la vanidad del dinero, que es lo que va del versículo 10 al 17. Así como el hambre por el poder nunca se satisface, el que ama el dinero tampoco. Él quiere más y desea más, y el dinero nunca será una fuente de felicidad, y nos da varias razones. La riqueza nunca satisface. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero, la riqueza, siempre querrá más y más, así que nunca llegará a la meta. Hacer que la meta de la vida sea acumular riquezas no satisface el corazón humano, porque el avaro, no importa cuánto tenga, lo considera insuficiente y desea más. Sigamos la idea en el versículo 11. Cuando aumentan los bienes, aumenta también quienes lo consumen. ¿Qué beneficio pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Al tener más dinero, más propiedades, necesitará de más gente que debe contratar. Presenta que otras personas gozarán el dinero acumulado. La pregunta es, ¿qué beneficio? Es decir, ¿cuál es la ganancia final de acumular dinero y ver que otros lo gasten? Si cuando mueras no te puedes llevar nada. No se debe gloriar en su capacidad de acumular dinero, sino en usarlo para la gloria de Dios. Las riquezas no reportan felicidad ni paz. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. El que ama el dinero y desea más y no quiere perder hasta sus sueños, se pierde, no encuentra paz. Contrario es aquel trabajador que en el día de trabajo hace su obra fiel y se prepara para una noche de buen descanso. Es aquel que no busca este tipo de riquezas como su fin último. Duerme en paz y come en paz. Los versículos 13 al 17 presentan de manera más dramática el por qué las riquezas no satisfacen. Miremos los versículos 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden por mal empleadas, y al hijo que ellos engendraron nada le queda en la mano. Lo que agobia a muchas personas son las riquezas acumuladas que le parecen que no aumentan y desean más, no está satisfecho. Esto lo lleva al otro aspecto. En su afán hace un mal negocio o un problema mayor, toda su riqueza se puede perder en un instante. Ni siquiera sus hijos podrán disfrutarlo. Por eso el sabio repite vez tras vez que la riqueza es vanidad. Finalmente, cuando muramos, no nos llevaremos nada. Versículo 15. Desnudo salió del vientre de su madre y así volverá. Se irá tal como vino, sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Desnudos nacimos, desnudos volvemos a la tumba. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese sacrificio y todo ese trabajo agotador? ¿De qué sirvieron no poder dormir en paz y acumular riquezas? Pues de nada.
Por eso el consejo es que nuestro afán sea hacer tesoros en el cielo, porque lo único que llevaremos es nuestro carácter transformado por Dios. Pero el deseo de acumular bienes en este mundo solo trae pena, angustia y dolor. Versículos 16 y 17. También eso es un gran mal, que tal como vino, se haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Imaginemos una vida de afanes, tratando de acumular egoístamente riquezas para disfrutar de los placeres del mundo, pero cada día más insatisfecho, buscando más y más, sacrificando la relación de familia, la salud, alejándose de Dios. Y la final, todo ese afán, ni le reportó paz, ni satisfacción, su hogar destruido y perdió la oportunidad de la eternidad con Dios. Por eso dice el sabio que es correr tras el viento, tras lo que no tiene valor eterno. Pero un interesante giro ocurre en los versículos 18 al 20, que es la conclusión de este capítulo. Miremos el versículo 18. He aquí, pues, el bien que he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga debajo del sol todos los días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Después de presentar la necedad de asimilar riquezas solo por el hecho de tenerlas, sin gozar de los dones que Dios da, ahora nos muestra que Dios no está en contra de los ricos o en contra de un trabajo que reporte ganancias, sino que el mal está en amar el dinero o las riquezas por encima de todo. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 el apóstol dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Por eso el sabio Salomón nos coloca en la perspectiva correcta. Las cosas que tenemos son dones de Dios. Disfrutemos de sus bendiciones, trabajemos con alegría, demos el uso correcto de nuestros recursos, tratemos a nuestros empleados con respeto, dándoles un trato justo, pagándoles lo que corresponde y vivamos una vida de paz, felicidad y armonía. Sigamos con el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Dios es el que da la capacidad para adquirir riquezas. Todas las facultades que poseemos son dones de Dios. Cualquier cosa que adquiramos por un trabajo fiel, usando adecuadamente esos dones, pues debe aumentar nuestra gratitud a Dios. Él desea que llevemos una vida de felicidad, que tengamos paz y abundante vida. Pero eso se logra colocando las cosas en su verdadera perspectiva. Miremos el versículo 20. Porque así no se acuerda mucho de los días de su vida, pues Dios le llena la alegría el corazón. Dios desea que nosotros vivamos felices. Este es un llamado a vivir en armonía con Dios. De esta manera nuestro porvenir estará asegurado y nuestra vida podrá estar en paz. Apreciado amigo y hermano, que la meta de nuestra vida no sea acumular riquezas, sino servir a Dios, administrar los dones que nos da y servir con alegría. Que Dios y su amor sea lo más importante en tu vida. Por eso te invitamos a que coloques en orden tus prioridades y que disfrutes más de los dones, de las maravillas que Dios te da. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.